Excelente día, amigos de YouTube, a los que ven el canal del Profe Escoto. En este video trataremos el tema de las diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles aplicadas en El Salvador. Tomando como base la norma internacional de contabilidad número 12, impuesto a las ganancias. Soy el profesor Wilfredo Escoto. El impuesto de renta diferido hemos dicho que nace de las diferencias temporarias. Estas diferencias temporarias pueden ser diferencias temporarias imponibles, diferencias temporarias deducibles o diferencias temporales. Las diferencias temporales pueden ser tanto diferencias temporarias imponibles como diferencias temporarias deducibles. Las diferencias temporarias, recordando, como ya lo hemos dicho, que nacen cuando el importe en libros de un activo o de un pasivo es diferente a su base fiscal. Diferencias temporarias imponibles. Estas surgen cuando el importe en libros de un activo, es decir, el valor que tiene registrado en el balance, es mayor a su base fiscal, es decir, al importe que la normativa tributaria permite deducirse para efectos de impuestos sobre la renta. Si el importe en libros de un activo es de 40.950 y su base fiscal, es decir, el importe que la ley de renta permite deducirse del impuesto, es 37.050, entonces estaríamos ante una diferencia temporaria imponible. Así también cuando el importe en libros de un pasivo es menor a su base fiscal, valor en libros 27.000, base fiscal 30.000. Entonces estaríamos frente a una diferencia temporaria imponible. Las diferencias temporarias deducibles surgen cuando el importe en libros de un activo es menor a su base fiscal. Si el valor que tenemos registrado de un activo es 35.000, pero la ley de impuestos sobre la renta de ese activo permite deducirse 45.000, entonces estamos ante una diferencia temporaria deducible. O cuando el valor en libros de un pasivo es mayor a su base fiscal. Así tenemos, por ejemplo, si el valor en libros es 35.000 y su base fiscal es 30.000, entonces estaríamos ante una diferencia temporaria deducible. Cuadro de decisiones sobre la naturaleza de las diferencias temporarias. Si en el balance general tenemos registrada una cuenta de activo, al comparar ese valor en libros de ese activo, si resulta ser mayor a la base fiscal, estaríamos ante una diferencia temporaria imponible. Por el contrario, si el valor en libros de ese activo es menor a su base fiscal, estaríamos frente a una diferencia temporaria deducible. Luego tenemos en el caso de los pasivos que habrá diferencia temporaria imponible cuando el valor en libros de un pasivo es menor a su base fiscal, y habrá diferencia temporaria deducible cuando el valor en libros es mayor a su base fiscal. Así tenemos lo siguiente: ¿qué asiento contable vamos a correr cuando surge una diferencia temporaria imponible? Vamos a reconocer un gasto por impuesto sobre la renta diferido en el estado de resultados y un pasivo por impuesto sobre la renta diferido. Y cuando la diferencia temporaria imponible comienza su proceso de reversión, entonces el pasivo por impuesto sobre la renta diferido que hemos generado lo vamos a eliminar contra un ingreso por impuesto sobre la renta diferido. Por su parte, la diferencia temporaria deducible, cuando se crea, cargamos un activo por impuesto sobre la renta diferido y abonamos en el estado de resultados un ingreso por impuesto sobre la renta diferido. Así también, cuando la diferencia temporaria deducible se revierte, entonces vamos a eliminar ese activo que tenemos reconocido
contra un gasto por impuesto de renta diferido. Para saber si una diferencia temporaria es imponible o deducible, tenemos que observar cuidadosamente cuál es el efecto que provoca inmediatamente en el gasto por impuesto sobre la renta corriente y cuál es el efecto que provocará en el impuesto sobre la renta corriente cuando se revierta. La diferencia temporaria imponible cuando se crea, es decir, cuando se constituye, disminuye el impuesto de renta corriente y se presentará con mayores gastos deducibles y menores ingresos gravables. Cuando se revierte, aumenta el impuesto de renta corriente y se presentará como gastos no deducibles o ingresos gravables. Por el contrario, la diferencia temporaria deducible aumenta el impuesto sobre la renta corriente cuando se constituye y se presentará con menores gastos deducibles o mayores ingresos gravables. Cuando la diferencia temporaria deducible se revierte, disminuye el impuesto sobre la renta corriente y se presentará con gastos deducibles o ingresos no gravables. Diferencia temporaria imponible, su reconocimiento y medición inicial. Tomamos como ejemplo el caso de una maquinaria que ha sido importada, cuyo costo de adquisición suma $96,800. Si para esa maquinaria la depreciación financiera y la depreciación fiscal son distintas, esto dará lugar al reconocimiento de una diferencia temporaria. Si la administración de la empresa tomó la decisión de depreciar esa maquinaria, tomando como vida útil 6 años y un valor residual de 0, ya que esa maquinaria sería obsoleta al final de su vida útil, entonces elaboramos el cuadro de depreciación anual, teniendo una depreciación anual de 16,133.33. Ese valor se lo restamos al valor del costo de adquisición, al valor registrado inicialmente, y al 31 de diciembre de 2019 tendríamos un importe en libros de 80,666.67 y ese proceso seguiremos haciéndolo hasta que finalice su vida útil. Pero tenemos también que para efectos de la depreciación fiscal de esa maquinaria, en el caso de El Salvador, el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que el porcentaje máximo a depreciar para esa maquinaria será del 20% sobre el costo de adquisición. Suponiendo que se hace uso de ese porcentaje máximo, la depreciación anual a deducirse para efectos de impuestos sobre la renta será de 19,360. Como podemos observar, 19,360 es mayor a los 16,133.33. Por tanto, vamos a comparar el importe en libros al 31 de diciembre de 2019, que es 80,666.67, con la base fiscal a esa misma fecha, que es de 77,440. Como el importe en libros es mayor a su base fiscal, entonces decimos que es una diferencia temporaria imponible. Y seguiremos haciendo la comparación al 31 de diciembre de 2020, del 2021, 2022, hasta que la diferencia temporaria presente su proceso de reversión. Comparación del importe en libros con la base fiscal. Tenemos que al inicio, al 4 del 1 del 19, el importe en libros es igual a su base fiscal. Por tanto, no tenemos diferencia temporaria. Pero al 31 de diciembre de cada año, el importe en libros será diferente a su base fiscal por haber aplicado una depreciación financiera menor que la depreciación fiscal.
Por tanto, estaríamos ante la presencia de una diferencia temporaria imponible. Al importe en libros le restamos el valor de la base fiscal y eso nos estaría dando una diferencia, la cual la multiplicamos por la tasa del 30% que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta y nos estaría dando el valor de la diferencia temporaria imponible de 968. Observe que si a 1936 le resto los 968, la diferencia es exactamente de 968. Esto implica que la diferencia temporaria se irá incrementando en 968 hasta que llegue el proceso de reversión de la diferencia temporaria. Procedimiento para determinar cuánto será el valor de la diferencia temporaria que se va a revertir. Lo podemos hacer haciendo la comparación entre la depreciación financiera anual con la depreciación fiscal en cada uno de los años. Empezamos desde el año 2019 hasta el 2023, en el cual la depreciación fiscal llegó a su finalización. Por tanto, en el año 2024 únicamente tenemos depreciación financiera y ya no tenemos depreciación fiscal. Entonces, en ese momento decimos que la diferencia temporaria ha efectuado su proceso de reversión. ¿Cómo determinamos el valor de la diferencia temporaria? Decimos que la depreciación financiera no deducible en el año 2024 será de 16.133.33. Eso lo multiplicamos por la tasa del impuesto y nos da los 4.840.0. Por tanto, el valor del pasivo por impuesto sobre la renta diferido que debe estar acumulado al 31 de diciembre del 2023 debe ser exactamente 4.840. Y como no tenemos valor residual, entonces no consideramos el valor de esa diferencia temporaria. Asientos contables originados por las diferencias temporarias imponibles. Al 31 de diciembre de cada uno de los años en que el importe en libros es mayor que la base fiscal, iremos reconociendo un gasto por impuesto sobre la renta diferido de 968 y abonamos un pasivo por impuesto sobre la renta diferido originado por la diferencia temporaria imponible. El gasto por impuesto sobre la renta diferido lo debemos eliminar al final de cada año contra la cuenta de cierre del ejercicio. Y este proceso lo iremos efectuando hasta cuando la diferencia temporaria llega a su proceso de reversión. Como ya se dijo que hasta el 31 de diciembre de 2023 el importe en libros será mayor a su base fiscal, hasta esa fecha seguiremos contabilizando un gasto por impuesto sobre la renta diferido y un pasivo por impuesto sobre la renta diferido. Por tanto, desde el año 2019 al 2023 habremos acumulado como pasivo por impuesto sobre la renta diferido la suma de 4.840. Y en el año 2024 viene el proceso de reversión de la diferencia temporaria imponible, para lo cual debemos eliminar el pasivo por impuesto sobre la renta diferido contra un ingreso por impuesto sobre la renta diferido. Este ingreso por impuesto sobre la renta diferido debemos eliminarlo al cierre del ejercicio contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Tenemos un pequeño estado de resultados tradicional para el ejercicio 2019, en el cual únicamente presentamos el gasto por impuesto sobre la renta corriente, el cual ha sido determinado a partir de la utilidad antes de impuesto, al cual le sumamos la depreciación financiera, que es menor a la depreciación fiscal,
y eso estaría provocando una pequeña reducción en el gasto por impuestos sobre la renta corriente. Ahora bien, en el siguiente estado de resultados presentamos incluyendo el gasto por impuestos sobre la renta diferido. Como puede observarse, este gasto por impuestos sobre la renta diferido viene a modificar la utilidad del ejercicio, a efecto que los accionistas no se distribuyan utilidades producto de haber aprovechado una depreciación fiscal mayor a la depreciación financiera. Desde el año 2019 hasta el año 2023, el comportamiento de la diferencia temporaria va a ser el mismo. Tenemos aquí que en el 2020 presentaremos, por ejemplo, el mismo gasto por impuestos sobre la renta diferido de 968. Esto será así hasta el año 2023, en el cual finaliza la depreciación fiscal y por tanto la diferencia temporaria inicia su proceso de reversión. Y en el 2024 tendremos que en lugar de gasto por impuestos sobre la renta diferido, habrá que presentar en el estado de resultados un ingreso por impuesto de renta diferido. Observe que en el año 2021 tenemos el mismo efecto del gasto por impuestos sobre la renta diferido, que es de 968. Así también en el año 2022 tiene el mismo comportamiento, en donde presentamos un gasto por impuestos sobre la renta diferido de 968 en el estado de resultados. Para el ejercicio de 2023 debemos tomar en consideración que ese es el último año en que existe la depreciación fiscal. No obstante, tendremos siempre depreciación financiera para el año 2024. Por tanto, este es el último año en que habrá gasto por impuestos sobre la renta diferido y un pasivo por impuestos sobre la renta diferido que se ha acumulado. Como decíamos anteriormente que al 31 de diciembre de 2023 se habrá acumulado un pasivo por impuestos sobre la renta diferido de 4.840. Y para el 31 de diciembre de 2024 la diferencia temporaria se revierte y por tanto tenemos que contabilizar cargando ese pasivo por impuestos sobre la renta diferido y un ingreso por impuestos sobre la renta diferido que deberá aparecer en el estado de resultados del ejercicio 2024. ¿Cómo vamos a presentar la reversión de la diferencia temporaria imponible en el estado de resultados de 2024? Como un ingreso por impuestos sobre la renta diferido de 4.840, el cual es producto de haber eliminado el pasivo por impuestos sobre la renta diferido que hemos acumulado desde el 2019 hasta el 2023. Observe que en la cédula para el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio 2024, a la utilidad antes de impuestos sobre la renta de 575,000, debemos sumarle la depreciación financiera que tenemos para el ejercicio 2024 de 16.133.33. Pero como ya no tenemos depreciación fiscal, entonces en este caso la renta imponible del ejercicio 2024 se ve incrementada por esa depreciación financiera no deducible y por tanto incrementa el gasto por impuestos sobre la renta corriente para el ejercicio 2024. El ejercicio 2024 no tiene por qué soportar un efecto de haber utilizado una depreciación fiscal mayor a la depreciación financiera. Por tanto,
Con el impuesto sobre la renta diferido se corrige ese efecto sumándole a las utilidades del ejercicio 2024 un ingreso por impuesto sobre la renta diferido y de esa manera se corrige el estado de resultados de 2024.